Muy buenos días. Ok, vamos a continuar con la aplicación de las propiedades de los logaritmos. Ok, este es uno de los ejercicios de la tarea que deben entregar el próximo viernes. Yo voy a resolver de la parte 1 el ejercicio 1, el 5, el 8, ok, nada más. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 1. Tenemos logaritmo en base 2 de 63. Que lo primero que notamos es que la base de ese logaritmo ya está de la forma que a mí, o de la forma que el ejercicio lo solicita, ¿verdad? Que está en base 2. Ya que aquí todos los logaritmos están en base 2. Entonces vamos a factorizar el 63. Vamos a factorizar 63. Okay, entonces lo primero que vamos a hacer es factorizar 63 para tratar de expresarlo en términos de 3, de 5 y de 7. Entonces 63 es divisible entre 3. Eso nos da 21, que vuelve a ser divisible entre 3. Eso nos da 7. Y 7 es un número primo, solo se puede dividir entre 7. Y eso nos da 1. Quiere decir que 63 es lo mismo que 3 a la 2 por 7. Ahora aparece dos veces el 3, entonces por eso escribimos 3 a la 2. Y para poder aplicar el logaritmo. 3 a la 2 por 7, entonces en lugar de escribir logaritmo en base 2 de 63, vamos a escribir logaritmo en base 2 de 3 a la 2 por 7. Es importante que tengan a mano la hojita con las propiedades de los logaritmos. Aquí tengo en el argumento del logaritmo una multiplicación. Y esa se va a convertir en una suma de logaritmo. Entonces va a ser logaritmo en base 2 de 3 más el logaritmo en base 2 de 7. Ok, ahora aplico la propiedad de que si en el argumento hay una potencia, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces en lugar del logaritmo en base 2 de 3 a la 2 va a ser 2 veces el logaritmo en base 2 de 3.
Entonces vean que ya todo está en términos de logaritmo en base 2 de 3 y logaritmo en base 2 de 7. El logaritmo en base 2 de 3 equivale a A y el de 7 equivale a C. Entonces voy a cambiar logaritmo en base 2 de 3 por una A y el logaritmo en base 2 de 7 por una C. Entonces sería 2A más C. Esa sería la respuesta de ese ejercicio. Pero vean que simplemente estamos aplicando las propiedades de los logaritmos. Ok, el número 5 tiene una particularidad. No está escrita en base 2. Entonces, antes de factorizar o de buscar agrupaciones, entonces lo que vamos a hacer es convertir esa base 8, la vamos a convertir. Entonces eso es logaritmo en base 8 de 1/5. Ok, entonces cuando vamos a convertir a una base, eso nos va a convertir, eso vamos a obtener una fracción o una división de logaritmos, donde vamos a escribir el logaritmo en la base que queremos. En este caso queremos que sea en base 2, entonces va a ser logaritmo en base 2. En el numerador el argumento será el argumento del logaritmo original, o sea, 1/5. En el denominador será logaritmo en base 2 y el argumento va a ser la base del logaritmo, en este caso era 8. Ok. 8 es lo mismo que 2 a la 3, ¿verdad? Factorizamos el 8 y nos da 2 por 2 por 2, 2 a la 3. Entonces vamos a, en este momento, entonces, cuando tenemos el logaritmo de una división, recuerden que se convierte en una resta de logaritmo. Logaritmo en base 2 de 1 menos el logaritmo en base 2 de 5. Menos el logaritmo en base 2 de 5. Aquí, como les decía, si factorizamos el 8, obtenemos 2 a la 3. Entonces sería logaritmo en base 2 de 2 a la 3. Y procedemos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces en el numerador, el logaritmo en cualquier base de 1 es 0, menos el logaritmo en base 2 de 5, eso queda igual,
que cuando tenemos un logaritmo y en el argumento hay una potencia cuya base es igual a la base del logaritmo, el resultado de ese logaritmo es el exponente de la potencia que está dentro del argumento. Entonces aquí el resultado va a ser 3. Ahora hacemos las sustituciones. ¿Verdad? 0 lo podemos dejar de escribir. Y el logaritmo en base 2 de 5, en el enunciado del ejercicio decía que lo sustituyéramos por b. Entonces sería menos b. El menos que anteceda el logaritmo en base 2 de 5. Y b porque el logaritmo en base 2 de 5, según las indicaciones, correspondía a b. Ok, el número 8. El número 8 tiene la particularidad de que ahí convirtieron los logaritmos a base 11. Entonces nosotros vamos a hacer el proceso contrario. Vamos a obtener primero el logaritmo que había originalmente. El logaritmo que había originalmente es lo que vamos a encontrar. Entonces sería, dice que es logaritmo en base 11 de la raíz de 7 sobre logaritmo en base 11 de 8. Eso quiere decir que originalmente el argumento del logaritmo original era raíz de 7 y la base era 8. Entonces, el logaritmo original era logaritmo en base 8 de la raíz cuadrada de 7. Ok, ahora vamos a proceder a cambiar las bases nuevamente, pero por una base que nos sirve, que es la base 2, ¿verdad? Que es en la que están dadas las equivalencias del enunciado. Entonces sería logaritmo en base 2 del argumento del logaritmo original, que sería raíz de 7. En el denominador sería logaritmo en base 2 de la base del logaritmo original, o sea, de 8. Como vimos en el ejercicio anterior, el logaritmo en base 2 de 8 lo podríamos factorizar como 2 a la 3. Y eso es lo que voy a proceder a hacer aquí. Entonces en lugar de 8 vamos a escribir 2 a la 3. Cuando el logaritmo es una raíz, para quitar la raíz, vamos a dividir todo el logaritmo entre el índice de esa raíz. Entonces recordemos que la raíz en ese caso era raíz cuadrada, o sea el índice era 2. Y entonces ya el argumento se sale de la raíz. Ok, entonces ahora procedemos a hacer sustituciones. Voy a escribirlo aquí. El logaritmo en base 2 de 7, según nos decía ya, lo sustituimos por c.
En este caso aplicamos la propiedad que si en el argumento del logaritmo hay una potencia y la base de esa potencia corresponde a la base del logaritmo, entonces el resultado de ese logaritmo es el exponente que había en la potencia C3. Haciendo una conversión a una fracción propia, recuerden que este 3 tiene un 1 aquí abajo, entonces multiplicamos ese 1, extremos por extremos, 1 por c, es c, y medios por medios, 3 por 2 es 6, entonces al final nos queda como c sobre 6. Aquí con esos 3 ustedes hacen los siguientes, y en un próximo video que les subiré en unos minutos explico la tarea número 2.